Hola, ¿qué tal? Durante toda la campaña electoral norteamericana y desde el 20 de enero, cuando asume como presidente, Trump repite constantemente que quiere la paz para Ucrania. Yo les hago la primera pregunta. ¿Por qué Trump propone terminar el conflicto en Ucrania? Para responder debemos señalar cómo comenzó y por qué hay un conflicto en Ucrania. ¿Cómo comenzó el conflicto? Los Estados Unidos utilizaron a Ucrania para organizar una guerra proxy o guerra por encargo contra Rusia. El Departamento de Estado, la CIA y la OTAN organizaron el golpe de Estado del Maidán, en el cual grupos fascistas ejecutaron acciones violentas desde el 21 de noviembre del 2013 hasta el 22 de febrero del 2014, en el cual lograron tumbar al presidente Víktor Yanukovych, que fue electo democráticamente en Ucrania. También los Estados Unidos organizaron los ataques del ejército ucraniano y las organizaciones fascistas contra las regiones separatistas del sur y oriente, donde vivían los ucranianos de origen ruso que se opusieron al golpe de Estado y a la OTAN, iniciándose la guerra civil. Además, los Estados Unidos organizaron las provocaciones contra Rusia hasta llegar a la confrontación entre las fuerzas militares ucranianas y rusas el 24 de febrero del 2022. ¿Por qué hay conflicto en Ucrania? Los estrategas norteamericanos necesitaban el conflicto en Ucrania para conseguir varios objetivos. Primer objetivo, derrotar militar y económicamente a Rusia y comenzar el plan para aislar y destruir a China. Segundo objetivo, romper las relaciones energéticas y comerciales entre Rusia y la Unión Europea con la imposición de sanciones económicas y financieras. Los Estados Unidos querían acabar la independencia energética europea, cortándole el acceso al gas y petróleo ruso barato y obligar a Europa a ser dependiente del suministro energético norteamericano, que tiene precios más altos y su suministro es más limitado. Tercer objetivo, destruir la ventaja competitiva alemana sobre las empresas norteamericanas. Al romper las relaciones energéticas entre Rusia y la Unión Europea, el modelo alemán exportador, que estaba basado en el consumo de gas y petróleo ruso barato, comenzó a debilitarse y Alemania comenzó su crisis económica. Cuarto objetivo, conseguir la irrelevancia geopolítica de la Unión Europea, con las economías de Alemania, Francia y otros países europeos en crisis, con un proceso de desindustrialización en marcha, el rezago tecnológico, pérdida de competitividad comercial y una creciente crisis de natalidad. Europa ya perdió su peso económico, tecnológico y estratégico a nivel internacional. Quinto objetivo, venderle a Ucrania y Europa en altos precios inventario de armas y equipos militares tecnológicamente ineficientes y obsoletos. Además, utilizar el campo de batalla ucraniano para probar nuevas armas contra el ejército ruso. Sexto objetivo, imponerle a Ucrania y Europa un fuerte incremento en el gasto militar, beneficiando con enormes ganancias al complejo militar industrial norteamericano, pero dejando a Ucrania con una deuda insostenible y a Europa reduciendo el estado de bienestar social y aumentando su deuda pública. Séptimo objetivo, quedarse con las riquezas de Ucrania. Al empujar a Ucrania a un conflicto que no podía ganar y a una deuda insostenible, tenía por objetivo obligar a Ucrania a pagar su deuda, cediendo el control sobre una de las mayores extensiones de tierra fértil en el mundo, además de apoderarse de algunos de los mayores yacimientos en el mundo de litio, de titanio, grafito, berilio, galio y uranio. Estados Unidos necesita estos minerales estratégicos para fabricar coches eléctricos, equipos militares avanzados, equipos aeroespaciales y una amplia gama de productos industriales y tecnológicos para la economía del siglo XXI. Estados Unidos buscaba apoderarse de estos minerales estratégicos y no depender del suministro de las empresas chinas y rusas. Para desarrollar el conflicto contra Rusia, los Estados Unidos formaron el más numeroso y fuerte ejército de Europa. Ucrania en febrero del 2014 tenía listo para el combate 700.000 efectivos militares. En enero del 2025 el ejército ucraniano totalizaba 980.000 efectivos.
Los Estados Unidos coordinó la asistencia militar y financiera de 54 países. Los Estados Unidos entregó 114 billones de dólares. La Unión Europea aportó 132 billones, totalizando 246 billones de dólares. Estados Unidos puso 500 satélites a disposición del ejército ucraniano. SpaceX, la compañía de Elon Musk, entregó 20.000 terminales satelitales de Starlink para las comunicaciones militares del ejército ucraniano. Los Estados Unidos coordinó la entrega de tanques, sistemas de defensa aérea, artillería, misiles, drones, aviones, el entrenamiento de las fuerzas militares. Pero a pesar de toda esta ayuda militar y financiera, los Estados Unidos y la OTAN están perdiendo la confrontación. Estados Unidos y la OTAN han sido incapaces de derrotar a los rusos en el campo de batalla. Fracasaron en su plan de destruir la economía con las sanciones y de aislar internacionalmente a Rusia. De los 7 objetivos que los Estados Unidos planearon conseguir con el conflicto de Ucrania, consiguieron 6. Para recordarles: romper las relaciones comerciales y energéticas entre Rusia y la Unión Europea, debilitar la economía alemana, conseguir la irrelevancia geopolítica de la Unión Europea, acabar con los grandes inventarios de armas obsoletas, incrementar las ganancias de las empresas armamentistas norteamericanas, imponiéndole una deuda insostenible a Ucrania y endeudando a Europa, quedarse con las riquezas mineras y energéticas de Ucrania. Pero los Estados Unidos fracasaron en conseguir su objetivo prioritario. Los Estados Unidos fracasaron en propinarle una derrota militar estratégica a Rusia para debilitarla como potencia geopolítica y comenzar el plan de cerco diplomático, ataques militares y guerra comercial contra China para detener su avance como potencia económica, tecnológica y militar. Cuando Trump dice que quiere la paz en Ucrania porque está preocupado por los ucranianos, por la muerte de soldados y la destrucción de pueblos y ciudades, eso es pura retórica barata. Eso es solamente para generar una matriz de opinión favorable en el mundo para Trump y para los Estados Unidos. En realidad, Trump quiere el fin del conflicto para poder desarrollar una nueva estrategia para contener a Rusia y a China. Los Estados Unidos persisten en sus planes de propinarle una derrota estratégica a sus dos rivales. Trump quiere acabar con el conflicto porque le está generando elevados costos. La táctica del desgaste militar utilizada por los rusos hizo insostenible seguir con el conflicto a largo plazo. Los fondos que se gastan en Ucrania y para brindarle seguridad a Europa serán redirigidos para fortalecer la producción industrial en Norteamérica. Trump mira el fin del conflicto en Ucrania como una oportunidad para asegurar el control norteamericano sobre estos minerales estratégicos ucranianos que son esenciales para la economía del siglo XXI y acabar con la dependencia del suministro de estos minerales por parte de empresas rusas y chinas. Además, Trump puede comenzar una política más agresiva contra China al terminar la dependencia de las empresas norteamericanas de las importaciones de estos minerales procedentes del país asiático. Esto permite que la economía norteamericana no será afectada por las retaliaciones de China cuando Trump comience la imposición de aranceles y la guerra comercial. Trump no quiere que la derrota militar en Ucrania empañe su administración. Trump no quiere repetir la experiencia de Biden en el 2021, cuando las tropas norteamericanas tuvieron que retirarse derrotadas de Afganistán. En conclusión, Trump quiere terminar el conflicto en Ucrania porque esto permite reasignarle a la OTAN y a la Unión Europea unas nuevas tareas geopolíticas en la zona euroasiática y los Estados Unidos se pueden concentrar en su nuevo plan estratégico. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuál es el plan secreto de Trump? Desde Obama en el 2012, Trump en su primera administración entre el 2017 y 2021, luego Biden, todos dijeron los Estados Unidos debía pivotar hacia China, debía confrontar y debilitar a China para evitar que se convierta en una futura potencia que desafíe el poder hegemónico norteamericano. Pero todos terminaron distraídos en los golpes de Estado, guerras civiles, sabotajes económicos y bloqueos comerciales que la CIA y el Departamento de Estado organizaron en Venezuela, Libia, Siria, Irán, Irak, Yemen
y últimamente Ucrania. En su segundo gobierno, Trump quiere concentrarse en China. Como los Estados Unidos actualmente no pueden enfrentarse directamente a China en el plano militar y comercial, la estrategia preferida es aplicar la política de Henry Kissinger, pero a la inversa. Henry Kissinger fue un secretario de Estado que consideraba que la Unión Soviética amenazaba el poder hegemónico norteamericano que se afianzó después de la Segunda Guerra Mundial. Para contener a la Unión Soviética, Henry Kissinger propuso que China debía ser separada de la Unión Soviética, que se debía evitar cualquier alianza estratégica entre China y la Unión Soviética. En 1970 y 1971, Kissinger comienza los acercamientos a China. En 1972, el presidente Nixon firmó acuerdos comerciales y diplomáticos con China, acuerdos que lideraron a la posterior separación con la Unión Soviética. Esto permitió que la estrategia norteamericana de aislar y debilitar a la Unión Soviética fuera más efectiva, estableciendo las condiciones para el eventual derrumbamiento y derrota de la Unión Soviética. Trump considera que China es una mayor amenaza a la dominación norteamericana de lo que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una potencia militar, en cambio China es una potencia económica, tecnológica y militar. En 1972, la estrategia de Kissinger y los Estados Unidos fue separar a China de la Unión Soviética para eventualmente debilitar y derrotar a la Unión Soviética. El plan de Trump es ejecutar la misma estrategia, pero a la inversa. Es separar a Rusia de China, es romper las alianzas estratégicas que se establecieron entre Rusia y China desde febrero del 2022, cuando comenzó el conflicto en Ucrania. El plan es arrinconar y derrotar a China. Trump considera que el conflicto en Ucrania es una distracción de la prioridad fundamental de los Estados Unidos. Trump quiere asignarle a los gobiernos europeos una nueva misión estratégica, que es la de mantener la seguridad en Europa, incrementar el gasto militar, fortalecer la OTAN y vigilar a Rusia. A pesar de toda la retórica de Trump sobre la salida de los Estados Unidos de la OTAN, la realidad es otra. Los Estados Unidos crearon a la OTAN para dominar Europa y así va a seguir siendo. El plan estratégico de Trump también establece que los Estados Unidos van a ejecutar su colonialismo económico, político y militar para controlar el Canal de Panamá, anexarse Canadá, ocupar Groenlandia y alejar a las empresas rusas y chinas de América Latina. El objetivo es consolidar su control del continente americano y de todos sus recursos naturales, sus economías y de una población de 613 millones de habitantes que le van a generar enormes ganancias a las empresas norteamericanas. Simultáneamente, este plan establece que los Estados Unidos van a ir escalando progresivamente la guerra comercial y tecnológica contra China, que también van a aplicar medidas coercitivas contra los países asiáticos, que son sus socios comerciales, para ir limitando su influencia en el Asia-Pacífico. Este mismo plan también establece que los Estados Unidos le van a proponer a Rusia el fin del conflicto en Ucrania, levantar las sanciones comerciales y financieras y la firma de acuerdos diplomáticos, económicos y geopolíticos, porque el objetivo es quebrar la alianza estratégica entre Rusia y China. La tragedia de Ucrania, país que lo utilizaron, le van a quitar sus riquezas y ahora lo desechan porque ya dejó de ser útil a los intereses norteamericanos, dejándolo destruido, contando los miles de muertos y heridos. Esto es para recordar que lo que le hicieron a Ucrania se lo hacen a cualquier país. Por eso Rusia sabe que en los Estados Unidos no se puede confiar. El plan de Trump es un intento para detener la decadencia del imperialismo norteamericano y el fin del poder unipolar. Detrás del discurso prepotente, delirante y colonialista de Trump ante el Congreso norteamericano el 5 de marzo, encontramos el desespero de un presidente por impedir el inexorable desarrollo de un mundo multilateral. Asumimos que Rusia, China y el sur global han aprendido las lecciones de la historia y no se dejarán engañar con los cantos de sirena de Trump. Espero tus comentarios y por favor dale un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal.